Que Dios les bendiga. Es un placer, es un gusto verlos, ver este lugar lleno de la iglesia de Dios. Gracias porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, hermanos. Y por su gracia hoy podemos estar de pie. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, hoy tu pueblo te alaba. Hoy tu pueblo te bendice, Señor. Es grato, Señor, estar reunidos tus hijos en un solo cuerpo, en un solo lugar para alabar y bendecir tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Permítenos, Padre, poder estudiar tu palabra. Y que todo aquí, lo que se diga, Señor, que lo podamos asimilar en nuestro espíritu y que lo podamos poner en práctica, Señor, por medio de nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. El jubileo es la fiesta más maravillosa de todas las fiestas que se revelan en el libro de Levítico. El libro de Levítico dice que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo te daré, la buena tierra, 6 años sembrarás la tierra, 6 años trabajarás, 6 años podarás tu viña y recogerás todos los frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová es: no sembrarás, no trabajarás, pues año de reposo será para la tierra. Esto que acabo de leer se refiere al año sabático. El año sabático que conmemoraba el pueblo de Israel se realizaba cada 7 años. 6 años trabajaba y el año 7º se descansaba. Ese era el año sabático. Y Levítico lo presenta como un tipo de jubileo, porque enseguida Dios vuelve a dar otra instrucción al pueblo de Israel. Por favor, abran su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 25. Versículo 8, por favor, del 8 al 10, le voy a dar lectura. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión,
y cada cual volverá a su familia. Dios le dijo aquí al pueblo de Israel que contara 7 semanas de 7 años. Y si multiplicamos esto, nos da 49 años. Dios le mandó a que en el año 49 se tocara el cuerno de carnero por toda la tierra de Israel, para anunciar el jubileo. La palabra jubileo puede tener 2 significados. Un significado es tiempo de hacer tocar el cuerno de carnero. El otro significado es tiempo de dar gritos. Así que en aquel tiempo el pueblo tocaba fuertemente el cuerno de carnero, o bien daba un grito inmenso y resonante, daba gritos de júbilo. Podemos imaginar esa escena si nos trasladamos en nuestra mente al tiempo de Israel, en todas las aldeas, en todos los pueblitos. Se tocaba fuertemente el cuerno del carnero, pero a la vez todo el pueblo salía a dar gritos, gritos resonantes, gritos de júbilo, gritos escandalosos, pues había llegado el año del jubileo. Nadie en ese momento estaba triste, nadie estaba enfadado. Todo mundo del pueblo de Israel estaba gritando gozosamente, estaban eufóricos, hasta podríamos decir que estaban enloquecidos de gozo, enloquecidos de alegría, estaban jubilosos. La palabra jubiloso significa eufórico, contento, festivo, alborozado, gozoso. Y eso era precisamente lo que el pueblo estaba experimentando al inicio del jubileo. El jubileo era un año de libertad. En el 10º día del 7º mes, el pueblo de Israel proclamaba por toda la tierra la libertad para todos los habitantes. Cuando el pueblo escuchaba tal proclamación, tal júbilo, y escuchaba el cuerno del carnero tocar, el pueblo podía hacer 2 cosas. La primera cosa que podía hacer es que quedaban libres para volver a su propiedad, para volver a su posesión. La posesión de un israelita muchas veces la perdía porque la vendía o porque contraía deudas, y a raíz de eso perdía su propiedad. Pero en el año de jubileo él podía regresar a su propiedad sin pagar absolutamente nada. Incluso si tenía una deuda, la deuda quedaba cancelada en el año de jubileo. Y la otra cosa que el pueblo de Israel podía hacer es que todas las personas que estaban esclavizadas de alguna manera quedaban en libertad para volver con su familia, para regresar nuevamente con los suyos y empezar una nueva vida sin deudas, con su propiedad y en total libertad. Así, entonces, que el pueblo estaba expectante a que llegara ese año de jubileo, y ellos querían gozar
de esa libertad. Versículo 11 al 13, por favor. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Así entonces, hermanos, que este era un año de júbilo, un año de jubileo santo. Lo único que se hacía en ese año era comer de los productos del campo que le habían sido devueltos a sus propietarios. En ese año todos volvían a su posesión. Ahora bien, el libro de Isaías nos da una profecía de jubileo. Y el jubileo que menciona el profeta Isaías tendría un cumplimiento futuro, no en el tiempo de Isaías, sino que ese jubileo sería en un tiempo posterior. Era una profecía de Isaías. Isaías 61, versículo 1, por favor. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí el profeta Isaías profetiza que Cristo sería el ungido de Jehová. Este jubileo profetizado por Isaías equivale a las buenas nuevas, es decir, al evangelio de Cristo. En el tiempo de jubileo profetizado por Isaías, el ungido de Jehová, quien sería Cristo, vendaría las heridas y las aflicciones de los quebrantados de corazón. Cristo también proclamará libertad a los cautivos. Los hombres y las mujeres quedarían libres. Cristo vendría a proclamar la libertad a los que habían estado encarcelados por tanto tiempo. Eso era lo que Isaías estaba profetizando. Versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año aceptable de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a consolar a todos los que hacen duelo. Isaías entonces profetiza que Cristo vendrá a consolar a todas las personas que estuvieran tristes, a todas las personas que estuvieran afligidas, a todas las personas que estuvieran preocupadas, angustiadas, decepcionadas. Cristo era ese jubileo que iba a venir y que Isaías lo estaba profetizando. El año aceptable de Jehová se refiere a ese año en que Jehová iba a aceptar a todos los pecadores, a todos aquellos que son cautivos por Satanás, a todos aquellos que estaban sufriendo bajo la esclavitud del pecado y de la muerte.
en ese año de jubileo anunciado por Isaías, Cristo los iba a recibir, Cristo los iba a salvar. En ese tiempo, también Él consolaría a todos los que hacen duelo. Iba a convertir su luto en danza. Y esa profecía de Isaías era un aliciente para los judíos, para los israelitas, más bien dicho. Así que esperarían con gran esperanza que esa profecía se cumpliera. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La primera parte del versículo dice a ordenar que a los afligidos de Sión. Esto se refiere principalmente al pueblo de Israel, pero también se aplica a la iglesia. En ese año de buena voluntad, el Señor iba a convertir nuestro luto, todas nuestras tristezas, en alegría, en gozo. En ese tiempo, el Señor nos daría la libertad de toda clase de esclavitud. La profecía de Isaías a fuerza tenía que tener su cumplimiento. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él proclamó el jubileo. Cristo es el cumplimiento del jubileo, tanto del jubileo descrito por Levítico como del jubileo profetizado por Isaías. El mismo Señor Jesús afirmó que en Él se cumplía el júbilo, el día del jubileo, el jubileo perfecto, el jubileo perpetuo. Veamos cuándo y cómo se cumplió ese jubileo. Por favor, busquemos Lucas 4, versículo 16. Dice así, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En ese momento Jesús venía de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Venía de la provincia de Judea y llegó a la provincia de Galilea. Y allí en su pueblo Nazaret, siendo un día sábado, dice el versículo 17, que se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Y qué creen que leyó? Pues leyó la profecía que nosotros leímos hace unos momentos. Y dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. 18 y 19 y 20, por favor. Y leyó Jesús con voz fuerte, con una gran emoción. Jesús no cabía en ese momento, estaba gozoso porque había llegado el tiempo
en que se cumplía la profecía de Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Otras versiones dicen en este último versículo lo siguiente: el año favorable del Señor, el año de gracia del Señor, el año de misericordia del Señor. Este año se refiere al año de jubileo, al tiempo del jubileo. El versículo 20 dice: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense nuevamente allá en su mente esa escena de Jesús. Él enrolla el libro y se lo entrega al ministro. Tranquilamente va y se sienta en su lugar. Pero la mirada de todas las personas que estaban allí congregadas en ese día sábado estaban viéndolo con una gran expectación. Estaban allí nada más mirando, asombrados a ver qué es lo que iba a suceder. Pero Jesús, tomándose el tiempo necesario, fue, se sentó tranquilamente y la gente viendo. En ese momento él alza sus ojos y dice en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Esto indicaba que aquel que estaba sentado frente a ellos era el ungido de Dios, el que había sido ungido para anunciar el Evangelio, el que había sido ungido para proclamar libertad, para hacer recobrar la vista y poner en libertad a todos los que estuvieran oprimidos. El Señor Jesús, que se paró a leer la profecía de Isaías, había venido a declarar que el tiempo de júbilo había llegado. El tiempo de jubileo estaba presente. El Señor era el cumplimiento del jubileo. Cristo es nuestro jubileo, hermanos. Y estas palabras de que el jubileo había llegado continúan cumpliéndose hoy, porque hoy el Señor Jesucristo continúa dando libertad a los cautivos. Todos los que estamos aquí, si es que hemos recibido a Cristo, en algún momento fuimos esclavos también del pecado, pero el Señor nos dio libertad y por eso hemos experimentado el jubileo. Por medio de la redención, hermanos, por medio de la redención efectuada por Cristo, el precio de la deuda que nosotros teníamos con Dios
quedó pagada, quedó saldada. Cuando el Señor estaba allí en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Esto significaba que nuestra deuda, que todo lo que nosotros debíamos a Dios, había sido borrado, y que entonces podíamos nosotros recuperar la posesión de nuestra propiedad. Nuestra propiedad era Dios, y la habíamos perdido a causa del pecado. Pero ahora, hermanos, hemos recuperado la posesión de nuestra propiedad y hemos regresado a Dios. Y además fuimos libertados de la esclavitud, y por tanto podíamos regresar con nuestra familia. Nuestra familia es la iglesia. Así que hoy en día la iglesia está en el tiempo del jubileo. El jubileo fue cumplido por el Señor Jesús. En la tipología del Antiguo Testamento, el jubileo duraba solamente un año, pero en su cumplimiento se refiere a toda la era del Nuevo Testamento, a la era de la gracia. En este tiempo, Dios acepta a todos los cautivos del pecado y los liberta para que regresen a Él. Cuando Dios creó al hombre, queridos hermanos, su intención era que Dios fuera su posesión. Esa era la intención de Dios: crear al hombre y darle su posesión, que sería Dios su posesión. Sin embargo, debido a la caída, el hombre dejó a Dios y perdió a Dios, perdió su posesión. No obstante, hay un jubileo, el cual es una provisión para que el hombre pueda volver a Dios como su posesión perdida. El jubileo es el evangelio completo, y este evangelio de Cristo es el que el mundo necesita, hermanos. El hombre anda perdido sin Dios. Todas las personas sin Cristo están oprimidas, viven angustiadas, están necesitadas, viven sin esperanza, viven tristes, desahuciadas delante de Dios por el pecado. Hoy podemos ver que el mundo está convulsionado ante la falta de Dios en su vida. El mundo está esclavizado por Satanás. El hombre vive esclavizado por sus pensamientos malignos. Está esclavizado por el alcoholismo. Está esclavizado por la drogadicción, por la violencia. Aún está esclavizado por las cosas materiales. Por lo tanto, hermano, las personas necesitan ser libertadas de las prisiones que los cautivan. Esas personas tienen que regresar a Dios, porque Dios es su posesión. Ellas tienen que ser libertadas de su esclavitud. Nosotros que ya estamos en el jubileo, nosotros que ya hemos sido libertados, tenemos que ir y proclamar el jubileo. Tenemos que ir, decirles que Cristo es su jubileo. Tenemos que predicar, hermanos, las buenas nuevas, que consiste en que el hombre puede volver a su posesión perdida
sin tener que pagar nada para redimirla. Tenemos que anunciar a la gente que este tiempo es el tiempo del jubileo, es el tiempo de libertad y que pueden regresar a su posesión, que es Dios, y pueden regresar a su familia, que es la familia de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que poner atención en una cosa muy importante, que nosotros, que somos cristianos, muchos de nosotros aún vivimos esclavizados. Como cristianos, tenemos que tomar conciencia de eso. Hay muchos que estamos esclavizados por nuestras pasiones, por nuestras emociones. Muchos estamos esclavizados del temor. Vivimos esclavizados por la ansiedad, por la intranquilidad. Somos esclavos del enojo. El enojo aún nos domina, el enojo aún nos gobierna. El enojo es nuestro amo. Estamos esclavizados por los celos. Estamos esclavizados por la angustia. Estamos esclavizados por la desesperación. Esclavizados por nuestros pensamientos malignos. Somos también esclavos del trabajo. Somos esclavos de la desobediencia. Incluso somos esclavos de nuestros bienes materiales. Si tenemos un corazón que esté puesto en cualquier persona o en cualquier cosa o asunto que no sea el Señor, eso constituye idolatría. Y la idolatría impide que disfrutemos el jubileo. Para poder disfrutar el jubileo de una manera total, debemos tener solamente a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Si permitimos, hermanos, que Cristo viva en nosotros y nosotros vivimos por Cristo, todo lo que nos suceda, fíjense lo que digo, todo lo que nos suceda, sea bueno o sea malo, nos es satisfactorio, a pesar de las circunstancias, a pesar de las carencias. De otra forma, si Cristo no está en nuestro vivir, todo lo que nos pase, sea bueno o sea malo, lo vemos como un problema. Y a veces vemos esos problemas y se nos hace bien dificultoso pasarlos. Pero si nosotros disfrutamos a Cristo, estos problemas aún serán agradables para nosotros. Y si los vemos como problemas todas las cosas, se debe, hermanos, a que hemos perdido temporalmente el jubileo. El jubileo significa libertad. Por lo tanto, nosotros como cristianos no debemos tener preocupación, no debemos tener ansiedad, no debemos tener ninguna clase de intranquilidad. Necesitamos creer y declarar
conforme a la palabra de Dios, que nuestra vida está en jubileo. Necesitamos, hermanos, ser libertados de todo tipo de esclavitud, como se llama. Necesitamos ser libres de toda opresión que se genera en nuestra alma. El Señor Jesús es el verdadero jubileo y en Él tenemos todos los beneficios, porque Él es la gracia que nos sostiene. La gracia de Dios es Cristo, y Cristo es la gracia, y esa gracia está dentro de nosotros. Y esa gracia, hermanos, contiene todas las riquezas de Dios para que nosotros las disfrutemos. Miren, esto es importantísimo. Si disfrutamos a Cristo, Él llega a hacer todo para nosotros y a hacer todo por nosotros. Vuelvo a repetir esto para que se nos quede grabado. Si disfrutamos a Cristo, Él llega a hacer todo para nosotros. Y Él también hace todo por nosotros. Estamos, hermanos, en la era de la gracia, la cual es el cumplimiento del jubileo. Así que el jubileo está llena de gracia. El jubileo está lleno de gracia. Cuando el Señor Jesús acabó de leer el libro de Isaías, en aquel tiempo, dice Lucas, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? La gracia brotaba de los labios de Jesús. Era algo muy natural que todas las palabras que salían de Él estaban llenas de gracia. ¿Cómo no van a estar llenas de gracia? Si Él era la gracia en persona. Y ahora, esa gracia en persona está dentro de nosotros, hermano, llenándonos de gracia. El libro de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiere decir que dentro de nosotros hay un depósito de gracia, y cuando nosotros necesitemos, podemos ir durante todo el día, en todo momento, a tomar de esa gracia lo que tú necesites para tu vivir. El libro de Romanos 5:17 también dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, nosotros somos los que hemos recibido la abundancia de la gracia. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos fortalece. Por la gracia de Dios hoy estamos en pie, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo aquello que nos ha querido vencer y derrumbar, hermanos. Por la gracia de Dios tú puedes decir aleluya, gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que en nosotros está el que tenemos que estar siendo llenados continuamente del Espíritu de la gracia de Dios. Por lo tanto, en Él todo
todas las cosas son placenteras. En Cristo, todas las cosas que nos sucedan son gratas en nuestro corazón. En la gracia de Dios, hermanos, vamos a encontrar paz en lugar de ansiedad. Y entonces seremos libertados de la ansiedad. En la gracia de Dios que está dentro de ti, vas a encontrar paciencia. Y entonces vas a ser libertado del enojo. En la gracia de Dios vas a encontrar amor. Y entonces tu envidia, tus celos, va a ser quebrantada y vas a ser libre de esas ataduras demoníacas que aún nos atan, hermanos. Vamos a ser libres del temor, porque en la gracia de Dios vamos a encontrar valor. En la gracia de Dios vamos a ser libres de todas las cosas que aún nos esclavizan. Y sobre todo, hermanos, en Él, en Cristo, nos sentimos entusiasmados. En Cristo nos sentimos llenos de gozo, llenos de júbilo. Cuando estemos ansiosos, porque todos de alguna manera a veces pasamos por la ansiedad. Todos a veces nos sentimos tristes, desanimados o enfermos o preocupados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos, hermanos, que venir al trono de la gracia de Dios y tomar lo que necesitemos. Y luego, hermanos, pongámonos a cantar. Debemos estar gozosos, jubilosos, pues estamos en el tiempo de jubileo, en el tiempo de dar gritos de júbilo, en el tiempo de alegría, porque hoy es tiempo de estar gozosos, no de estar tristes, hermanos. Así que debemos disfrutar al Señor, y entonces seremos libertados de toda opresión. Yo no sé hoy de qué estés tú esclavizado. Yo estoy esclavizado tal vez por la ansiedad. Yo no sé qué es lo que a ti todavía te atormente. Y a veces, hermanos, como que decimos, es que yo no me puedo quitar esto de mi vida, yo soy así. No, Dios ya nos ha dado la libertad. Por eso Él proclamó libertad a los cautivos. ¿Creemos en la palabra de Dios, hermanos? Eso es entonces lo que hace. Pongámosla en práctica solamente. Un salmo dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios nos ciñe de gozo, hermanos. Dios nos ciñe de alegría. Él cambia nuestro lamento en danza, Él cambia nuestro lamento en gozo perpetuo. Otro salmo dice: por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Eso tiene que ser en nuestra vida de continuo, una alabanza a Dios. No importa donde estés, en el trabajo, en donde vayas viajando, tú tienes que tener una alabanza continua para tu Señor, para que se pueda cumplir esta palabra que es real y verdadera para nuestra vida, queridos hermanos. La era del Nuevo Testamento es una era de sumo gozo, de inmensa felicidad. Un cristiano, lo que le debe de caracterizar
está siempre gozoso. Es una característica principal del cristiano, estar gozoso, porque Cristo es nuestro gozo, hermanos. Si no estamos gozosos y en vez de gozo mostramos enojo, mostramos enfado, es muestra, hermanos, de que no estamos teniendo un disfrute suficiente de Dios. Es muestra de que aún no estamos en el jubileo. Otro salmo, y no digo la cita, hermanos, para no retrasarnos en la búsqueda de la cita, pónganme atención nada más, está en el Salmo 43 y dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi supremo gozo. Hemos llegado hoy, hermanos, a este lugar con un supremo gozo. Por eso hemos cantado las alabanzas a Dios gozosos, con exclamaciones de gozo, con exclamaciones de alegría. Y si no lo has hecho, hermano, es momento de que empecemos a practicarlo. Primera de Pedro 1:8, por favor. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable es un gozo profundo, es un gozo que no lo puedes explicar. Es algo, hermanos, que no lo podemos explicar con nuestras palabras, pero que sí lo podemos sentir dentro de nosotros. Ese es el gozo inefable. ¿Y saben por qué tenemos los cristianos un gozo inefable? Porque tenemos totalmente depositada nuestra confianza en Dios. Porque a pesar de todo lo que pasemos, no estamos solos. Cristo está con nosotros, hermanos. Cristo es nuestra victoria. Y es por eso que debemos estar siempre con un gozo inefable, un gozo indescriptible. Las personas que te vean que tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, no te tienen que ver triste, te tienen que ver gozoso, y te podrán decir: oye, pero si tú estás pasando un problema, mira, yo en tu lugar estaría llorando. Pero ellos no saben, hermanos, que en ti está Cristo, que es tu gozo inefable, hermanos. Así que de aquí en adelante quitemos la cara de tristeza, quitemos, hermanos, la cara de sufrimiento. A partir de hoy, toda la gente tiene que percatarse que dentro de ti hay un poder que no se ve, un poder que no lo podemos tocar, pero que sí lo podemos sentir dentro de nuestro ser, hermanos. Y ese poder nos levanta, ese poder nos transforma, ese poder nos hace victoriosos, hermanos. Y ese poder es Cristo. A su nombre, a su nombre. Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, nosotros debemos exclamar voces de júbilo, no solamente cuando los hermanos de la alabanza nos dicen un grito de júbilo y todos gritamos: ¡eh! Yo no sé cómo sea un grito de júbilo que tú das,
pero nos piden que demos un grito de júbilo y lo hacemos. Pero no solamente debemos darlo cuando nos los dicen, debemos dar siempre gritos jubilosos en toda nuestra manera de vivir. Cuando nos sirven un platillo que nos fascina, que nos deleita nuestro cuerpo, decimos: ¡eh! Pues hermanos, cuando tú escuches una palabra de Dios que sea expresada, ese es un alimento delicioso para tu espíritu, y tienes que clamar un amén, un gloria a Dios, un aleluya, hermano. Como que nos falta aún en esta iglesia poder hacer exclamaciones de júbilo. Tenemos que empezar, hermano, a decir amén, a decir gloria a Dios, a decir aleluya, porque aquí hay puro cristiano que exclama jubilosamente al Dios de su salvación. A veces cuesta. La primera ocasión, el decir amén y todos calladitos, como que piensas que se van a reír de ti, como que sientes pena, y la segunda vez tal vez vuelvas a sentir pena, y la tercera vez tal vez. Pero cuando eso se quite de tu mente, porque está en la mente, hermanos, esos gritos de exclamación van a salir libremente desde tu espíritu, hermanos, porque sabemos, hermanos, que se lo estamos diciendo a un Dios que vive y que reina para siempre, hermanos. Amén, gloria a Dios. Mateo 11:28 dice, aunque no lo busquen, si quieren buscarlo está bien, Mateo 11:28. No sé el tiempo, hermanos, pero ya voy a terminar. Dice Mateo 11:28, el Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si aún estamos cargados de muchas cosas que nos atrapan y nos esclavizan, esas cosas que nos atrapan y nos esclavizan, ¿sabían ustedes que dañan nuestra estabilidad espiritual? ¿Sabían que dañan nuestro cuerpo? ¿Sabían que el enojo nos enferma el hígado? ¿Sabían que todos esos celos, esas angustias, hermanos, nos causan enfermedades? Es cierto, y nos causan, hermanos. Pero dice la palabra de Dios aquí: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que Dios nos hará descansar, hermanos, de esas cargas. Tenemos que estar viviendo en el año 50 todo el tiempo de nuestra vida. El apóstol Pablo aprendió el secreto de vivir en el jubileo. Él disfrutaba el jubileo. El jubileo estaba dentro de él. Su jubileo era Cristo. Y Cristo lo capacitaba para estar tranquilo y libre de toda preocupación, mientras él estaba enfrentando toda clase de situaciones terribles. Filipenses 4:6, por favor, ese sí quisiera que lo buscaran. Filipenses 4:6, todos con su Biblia. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, para no estar afanados, el secreto está en el versículo 5. En el versículo 5 dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Él está cerca, muy cerca de nosotros. Quiero decirles que el Señor no va a un lado de nosotros, no.
Él no va nunca a un lado de nosotros. Él va dentro de nosotros. Nosotros somos uno con Él. Los problemas que tú tengas, las aflicciones que tú tengas, las situaciones difíciles que tú estés pasando, no son solo tuyas, porque tú y Cristo son una persona. Así que también son de Cristo, y Él se ocupará de todo lo que nos suceda, hermanos. Él es todo para nosotros, y Él quiere hacer todo para nosotros, hermanos. Así, el versículo 11 dice, hermanos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hay una versión de una Biblia que dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Puestos en pie, hermanos, leamos el último versículo 13, todos juntos, a una sola voz, hermanos. Todo, nuevamente juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Somos un pueblo de victoria, hermanos. Ya no estemos tristes, estemos gozosos, hermanos. Cristo es nuestro supremo gozo. Cristo es nuestra alabanza, y Él merece que tú le rindas siempre gritos de júbilo, gritos de gozo, aménes, aleluyas. Gloria al Señor, hermano. Oh Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Cristo bendito. En ti lo podemos tener todo. En ti podemos estar gozosos. En ti podemos disfrutar lo que es la vida, Señor. Nuestras prisiones, Padre, a veces nos quitan la alegría, nos quitan el gozo de disfrutarte, Señor bendito. Quiero hacer un compromiso contigo, mi Señor, que no habrá nada por lo cual yo esté afanoso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestro amor, y en ti está la libertad, Señor bendito. Alabado seas por siempre, mi Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Que Dios